Todavía no está Mariana. Tu micrófono, Mariana, no funciona. Bueno, si no estamos con Mariana, a ver. Bueno, Mariana, comprendido. Eduardo, hola Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué dice? ¿Qué número de tema nos toca revisar el día de hoy? La Hoy, reproducción, la reproducción. Muy bien. Ahora, de lectura lo que viene, por favor. A ver, ¿qué dice ahí? uno, asistencia con cámara activada, 2, participación oral, espo- espontáneo o cuando solicita el profesor, 3, tarea de extensión, envío semanal de cada tema, 4, evaluación oral mediante EducaPlay o prácticas semanales, formulario de Google o visualización de videos en YouTube. 5, examen. De color amarillo. Son 5 notas, entonces se suman y luego se divide entre 5 y eso vendría a ser, ¿no? La nota final. Con cámara activada en la asistencia yo pongo la letra A mayúscula. Luego están presentes, pero con la cámara eh, apagada o desactivada con la letra B, ¿no? Por ejemplo, Eduardo ya tendría una letra B, York también B, Mariana también tendría una letra B, Chris Mari tendría la nota A, ¿no? Si no está ausente la letra C. Participación oral, cuando yo los llamo, como para leer, por ejemplo, eso voy, o pueden levantar la manito y pedir su participación también, ¿no? Las tareas, hoy nos toca reproducción. Entonces, tienen su tarea, ¿no? ¿Cuál es la tarea a desarrollar? Actividad de aplicación, extensión, evaluación. Con ustedes, el día de mañana terminamos de desarrollar las fichas. Terminamos la clase, ustedes de inmediato ya me mandan, pues no, ya no tendrían por qué demorar, ¿no? Terminan la clase ahí mismo, máximo, no sé, antes de las 6. ¿Por qué? Porque los temas que lo estamos haciendo en la hora de clase. Para mí es importante que en ese rectángulo de color verde anoten qué cosas, sus apellidos y sus nombres. Si no tienen esos datos, la nota a qué estudiante va a ir, ¿no? Entonces, por eso les pido, por favor, escriben en ese cuadrito, ¿no? Luego tenemos eh, la tarea, ya saben, termina en el día, se envía. La evaluación oral, ya saben ustedes, EducaPlay, crucigramas, pupiletras, relacionar. Ahora puedo agregar alguna otra cosa. Prácticas semanales, puede ser el formulario de Google también. O les puedo decir que les puedo enviar un link para que ustedes vean un video y ustedes puedan realizar el comentario correspondiente. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, veamos. Crismani, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya, ya. ¿Qué imagen estás observando? ¿Precio? Ya, te ayudo ahora. ¿Qué es lo que observas?
Unas imágenes de un bebé Ya. y adulto. Para que se forma el bebé, ¿quién se une? ¿Qué cosa produce el hombre? Prismari, ¿qué produce el hombre? Este de acá, aquí. ¿Qué produce el hombre? Encerrado con... Espermatozoides, Eso es una célula que origina el hombre, ¿no? ¿Y qué origina la mujer? ¿Qué célula? óvulos. Claro, óvulos. En este caso, el óvulo viene a ser este de aquí, Es tu papá que te lo haga. ¿ya? El óvulo rojo. Y el espermatozoide vendría a ser esto de acá. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, ¿qué es lo que forma? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué dice acá? Fecund, Fecundación. claro, la fecundación. Luego de la fecundación, en la unión del óvulo con el espermatozoides, ¿no? Se produce el huevo o cigoto, ¿no? Huevo o cigoto, ¿ya? Y eso se forma durante 9 meses aproximadamente y va a dar origen ¿a qué? ¿Qué es lo que va a dar origen? Va a dar origen a ver, al bebé, ¿no? ¿Listo? Sí. Eso es la fecundación. En tu ficha dice tema 1, reproducción. En la pizarrita de color verde. De lectura, por favor. Esta es una pregunta que las personas mayores han formulado y que ahora te toca formular en tema de reproducción. Es tan variado como los seres vivos, pero la reproducción tiene un final, que las es- especies sigan existiendo. O sea, la conservación de la especie, ¿no? Sí. A ver, bueno. Lionel, buenas tardes. Gracias, Crimari. Buenas tardes, profesor. Hola, Lionel. Siga en la ficha. ¿Qué es la reproducción de lectura, Lionel? La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y es una característica común a todas las formas de vida. Bueno, entonces, proceso biológico que va a formar nuevos organismos, ¿no? Nuevos individuos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya. Vamos a borrar a ver todito esto. Si no, no va a dejar este. Ya, listo. Formas de reproducción. ¿Cuáles son esas formas de reproducción? Continuamos ahora con quién. A ver, ¿a quién tenemos? A ver, Mariana. Eduardo, ya hablamos, ¿no? Eduardo, a ver. Sí, profesor.
¿Qué dice en la pantalla? Reproducción asexual. Basta con un solo progenitor. Estrella de mar, Hidra. Reproducción sexual. Se necesitan dos progenitores. Ya. Entonces, hay dos formas de reproducción. La asexual, ¿no? La asexual y la reproducción sexual, ¿no? ¿Cuántas formas de reproducción se sabe? Dos, asexual y sexual. Listo. ¿Qué se necesita en la reproducción asexual? Solamente, solamente, vamos a hacer de color amarillo, que tiene que haber un solo progenitor, ¿no? O sea, no hay macho y hembra, sino puede ser macho o hembra, ¿no? Un solo progenitor. En la reproducción sexual, ahí sí necesitamos a dos progenitores, ¿no? Entonces, eso es, ¿ya? En la reproducción asexual, un solo progenitor. Veamos cuáles son. Veamos cuáles son. ¿De qué forma se presenta? Ya está. A ver, la reproducción asexual que se llama bipartición. Bi, bueno, bi viene de dos o viene de la mitad. Se divide en dos partes iguales, ¿no? Partes iguales, ¿ya? Cada uno, la célula inicial tiene solamente una célula, un núcleo diré, y luego este núcleo se va a dividir y va, cada uno de esos va a formar una nueva célula. Tienes algunas bacterias, algunos virus, ¿no? En caso de la Escherichia coli, que genera, pues, mm, diarreas, por ejemplo, ¿no? Las algas, por ejemplo, ese tipo de reproducción. Reproducción asexual por bipartición. Reproducción asexual por gemación. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Bueno, aquí en esta zona, no pinta. En esta zona, en esta zona, uy, no puedo marcar. No puedo colorear. A ver acá. En esta zona, ahí está. Aquí se forma un abultamiento, así, mira, como esta, ¿no? Más o menos así, ¿no? Como si fuera un hinchazón. Y este hinchazón se va a desprender de su cuerpo de origen. Aquí ya se está desprendiendo, ¿no? Esta ya se desprendió. Ya se desprendió de la madre, ¿no? Entonces, ese tipo de reproducción asexual que estamos viendo es por gemación o por yema. Yema es como que se produciera un brote. Luego tenemos, a ver, luego tenemos esporulación, esporas, como si fueran unas gotitas de agua, ¿no? Que son impulsados por el cuerpo. En este caso,
estamos hablando de un hongo, ¿no? Puede ser a través del mecanismo del aire o la lluvia, eso se desprende y se deposita en una distancia prudente para formar una nueva planta de los hongos. A ver, ¿quiénes estamos por acá? George Mendoza, Sí, profe. continuamos en la ficha. En tu ficha dice tipos de reproducción. A, asexual. ¿Tiene tu ficha, George? Pero, profe. A ver, George. Sí, profe, aquí está. Ya, a ver, de lectura. Tipos de reproducción asexual. Es aquella en la que no hay variabilidad genética, es decir, los hijos son idénticos al progenitor. Por ejemplo, la esponja de mar se reproduce asexualmente por gemación, es decir, es decir, a una esponja de mar progenitor le sale una yema, la cual desarrolla se desarrolla igual a una esponja. Hijo, la estrella de mar se reproduce sexualmente por regeneración y la tenia se reproduce por división múltiple. Esa es una colonia de esponjas marinas. En esta población de esponjas, invi- los individuos son idénticos. Gracias, George. Sí, profe. Ya. George, ah, según tú, ¿qué características físicas tienes de tu mamá? O de Eh, otra manera, l- ¿qué rasgos físicos tienes con respecto a tu papá o a tu mamá? ¿A quién te yo parece más? me parezco a los dos, los labios de mi mamá, Ya. los ojos de mi papá. Mm, Eso es, eso se llama variabilidad genética. Sí, Entonces, tú tienes características de tu papá o de tu mamá. sí, Algunas características se pueden identificar, algunas no, ¿no? sí, Pero profe. si tienes más características de tu papá y menos de tu mamá, ahí estamos viendo la variabilidad genética. Cuando tú tengas tu familia, tus hijos van a tener también de repente alguna característica de su mamá o de su papá, o de Sí, los abuelos también, ¿no? sí, profe. Eso es variabilidad genética. Pero en el caso de la reproducción asexual, no hay variabilidad genética. Salen idénticos, profe. Claro, es como una copia fotostática, ¿no? ¿No? Es Sí, como profe. una copia fotostática. Y nosotros, los seres humanos, no tenemos ese tipo de reproducción, ¿no? ¿Cuáles Sí, son? profe. ¿Cuáles son? Hemos hablado, uno, de bipartición, de gemación y esporulación. Ahora veamos, en el caso de esta figurita que viene a ser la estrella de mar, si él pierde por alguna razón uno de sus brazos, ¿no? Ese brazo se ha fragmentado, se ha roto, como que si alguien lo podía haber cortado. Ese brazo que se desprende va a originar una nueva estrella de mar a partir de un brazo, ¿no? Como ven ustedes la imagen, dice individuo progenitor. Se fragmenta y entonces se regenera el brazo perdido, se forma, ¿no? Se forma ya el cuerpo completo. Entonces, ese es el tipo de reproducción asexual.
Continuamos. En el caso de los seres humanos, como nosotros, tenemos la reproducción sexual. Ahí sí va a haber variabilidad genética. Los hijos pueden tener las características del padre y de la madre, que vienen a ser sus progenitores, pero podría que el papá podría aumentar más características, ¿no? Que de mamá. Entonces, eso se va a originar a través de las células reproductoras, ¿no? Bien, veamos entonces cuáles son los órganos del aparato reproductor humano, en este caso del hombre, ¿ya? Veamos. Eduardo, ¿damos lectura? Eduardo, Sí, profesor. estamos atentos, Eduardo. Ya, contigo, Eduardo. Vamos a hablar del aparato reproductor masculino, ¿ya? Individuo progenitor. Bien, un momentito. Fragmentación. La estrella regenera el brazo perdido. Del fragmento surge. Ya, ahora sí. Vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿en qué estoy por acá? A ver, ¿qué parte estamos viendo ahora, Eduardo? Hola, Eduardo. Extremidades, profesor. Estamos viendo el aparato reproductor masculino. ¿Cuál es el primer órgano del aparato reproductor masculino? ¿Qué dice ahí en la parte inferior? Eduardo, no te me vayas, Eduardo. Parece que. Hola, Eduardo. ¿Qué dice aquí, Eduardo? Testículo. Ya, esto viene a ser el testículo, ¿no? Este de acá. ¿Sí? Listo. Luego tenemos, a ver, qué bárbaro. Un poco que se demora esto de acá. Bueno, primer órgano entonces es el testículo, ya. Siguiente órgano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eduardo. Epídimo, profesor. Epididimo, ¿no? El epididimo viene a ser esto de acá. Este de acá. Este de acá viene a ser el epididimo, ¿ya? Van dos partes, ¿no? Ya. Continuamos. A ver, no quiere salir, ¿no? Siguiente parte del aparato reproductor masculino. A ver, ¿cómo se llama?
¿Conducto qué, Eduardo? Conducto deferente. Ya está. Siguiente. ¿Cómo se llama esto? Próstata, profesor. Ya. Siguiente órgano. Vesícula seminal. Ya. Siguiente parte. Uretra. Y finalmente, Pene, profesor. ya. Esos son los órganos del aparato reproductor masculino. ¿Qué produce el testículo? ¿Qué cosa produce? Vamos a poner aquí su nombre, ¿ya? Produce las células sexuales masculinas. ¿Cómo se llama esas células sexuales masculinas? Se llama, ¿qué dice aquí este? A ver, muy lento escribir. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Listo. Mi lapicero. Ya. Ya, allá, aquí estamos. Se llama espermatozoide. Espermatozoide. Y Eduardo, ¿dónde se forma el espermatozoide? Es aquí en el testículo, ¿no? Luego avanzan por el epididimo. Epididimo. Luego por el conducto deferente. Así se llama, es una manguerita, ¿ve? Muy bien. Luego llega a la vesícula seminal. Aquí hay dos órganos. A la vesícula seminal. Sigue su dirección y llega a la próstata. De la próstata, de la próstata sigue el conducto deferente. Después del conducto deferente, ya no se llama conducto deferente, sino tiene otro nombre. Desde acá. ¿Cómo se llama? Se llama uretra, ¿no? Y la uretra se expulsa hacia el exterior. Este es el órgano copulador de unión que se llama pene. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órganos. Vamos a ver. Continuamos. A ver. Cris Mari. Hola, Sí, Cris Mari. Ahora veamos lo siguiente, ¿ya? Acabamos de ver los órganos. ¿Esto qué viene a ser? Órganos del aparato. ¿Qué dices, Crismari? ¿Órganos del aparato qué? ¿Reproductor masculino o femenino? femenino, Femenino, ¿no? Femenino. Ahora, ya está. ¿Cuál es el primer órgano? ¿Qué dice ahí, Crismari? ovario, Ya, ovario. Aquí, ¿qué cosas se producen? ¿Sabes? óvulo, Claro, los óvulos, ¿no? Aquí se producen los óvulos. En el hombre, en los testículos se producen los espermatozoides.
los óvulos. Ahora, eh, ay, caramba, continuamos. A ver acá. Siguiente órgano, ¿cómo se llama? Ahí es Trompa de trompa de, Falopio. claro, trompa de falopio. Todo esto es la trompa de falopio. Desde acá, todo esto es. Tenemos entonces la trompa de falopio izquierdo y derecho. Listo, izquierdo y derecho, ¿ya? Los óvulos que nacen, vamos a llamarlo así, que nacen cada 30 días, se vienen por acá. Por aquí avanzan. ¿Avanzan por dónde? Por la trompa de falopio. Avanza hasta llegar a otra zona. ¿Cómo se llama esa zona? A ver, ¿cómo se llama esta zona? Aquí está. ¿Qué dice ahí, Crismari? Útero. Claro, útero, ¿no? Hasta ahí va viniendo el glóbulo rojo. Aquí está. Perdón, el ovario. El ovario que producen óvulos. Los óvulos se trasladan por la trompa de falopio y llegan al útero. Eh, en un mes el ovario derecho, en el otro mes el ovario izquierdo. Se van alternando en la producción de óvulos. ¿Ya? ¿Qué partes más tenemos? Tenemos este canal. ¿Cómo se llama ese canal? Crismari. Vagina. Claro, vagina, ¿no? Así como el pene es el órgano copulador, la vagina es el órgano copulador, donde se unen ambos órganos. Después tenemos estas zonas que se conoce con el nombre de cuello o cervix, ¿no? Y además encontramos el cuello uterino, el cuello uterino. Pregunta Crismari, ¿cada qué tiempo se forman los óvulos aproximadamente? ¿Cada qué tiempo, Crismari? ¿No recuerda? No. ¿Sabes cada qué tiempo? Aproximadamente cada 30 días. Por eso se llama menstruación. De ahí viene, ¿ya? Cada mes. Bueno, puedo decirles también que las fechas no son exactamente 30 días, ¿no? Puede ser 28, 29 o 30 días. Eso dependerá de cada organismo. Entonces, el ovario es una fábrica de óvulos. ¿Por dónde se desplaza los óvulos? Por la trompa de falopio. ¿Hasta dónde llega? Hasta el útero. ¿Listo? Gracias, Crismari. Ok, profesor. Lionel. Lionel, Sí, profesor. ¿qué está observando en la pantalla? ¿Qué órgano? Mm, ¿Qué órgano está observando? El aparato, ¿Útero?
El aparato reproductor, ¿qué dice ahí? femenino. Claro, el aparato reproductor femenino, ¿no? El aparato reproductor femenino. Ya está. Muy bien. Te pregunto, Leonel, ¿cómo se Sí, llama este órgano? Todo este órgano, ¿cómo se llama? trompas de No, esta de falopio, acá, esta de acá. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí? ovarios. Ya, Uy, ovarios. Listo, ovarios. ¿Qué producen los ovarios? No te vas a olvidar, ¿ya? ¿Qué dice acá? Óvulos. Ya, los óvulos se producen en los ovarios, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama? A ver, todo esto de acá. ¿Cómo se llama? ¿Que me quites en antes? Trompas de falopio. Claro, trompa de falopio. Listo, trompa de falopio. ¿Por dónde se trasladan los óvulos? Uy, me pasé. Estaba acá, ¿no? ¿Por dónde se desplazan los óvulos, Lionel? Trompas de falopio. Claro, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí se traslada. Listo, por aquí. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar al útero, ¿no? Entonces, eso se produce cada mes. Si no se fecunda el óvulo, si no se fecunda el óvulo, se forma un sangrado, ¿no? Un sangrado. Y ese sangrado que se produce en las damas es aproximadamente cada mes. Eso se conoce con el nombre de, ¿ah? ¿Con qué? De menstruación. Ya nos conectamos de nuevo, ¿no, Crismari? sí, profesor. Ya. Entonces, Leonet, estamos hablando contigo, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Hola, Leonet, ¿ya? ¿Estamos? Entonces te decía que los óvulos viajan por la trompa de falopio. Si no hay fecundación, entonces este óvulo se va a ir como un sangrado, ¿no? Acuérdense por favor que cuando el óvulo está viniendo del ovario, esta zona, la pared interna del útero se engrosa. Voy a pintar de otro color, ¿ya? Esta parte, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Esto se engrosa, aumenta su tamaño, las paredes internas del útero. Aumenta. ¿Cuál es la finalidad? De que viene el óvulo para que lo reciba y se quede pegado, ¿no? ¿Cuándo se va a quedar pegado? Cuando hay fecundación. Cuando no hay fecundación, se produce la menstruación. Si aquí tienen ustedes un- una regla del ciclo menstrual donde aparece de color rojo, ¿no? De color rojo. ¿Qué dice acá? Sangrado. Uy, lo tapé. Vamos a borrar esto. Lo tapé, no se va a notar. Puede ser, ¿no? Aquí está, sangrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aproximadamente seis. A ver, uno, dos, tres, cuatro, 5 días. Aproximadamente una semana, ¿no? Eh, eh, Dependiendo de cada persona, ¿no?
Entonces, esos días de sangrado es la eliminación del óvulo no fecundado. Y si se fecunda, si es que aquí llegan espermatozoides, ¿dónde llegan los espermatozoides? Debe llegar en esta zona, entre la trompa de falopio. Si llegan los espermatozoides dentro de la eh, dentro de la trompa de falopio, ahí se produciría la fecundación y ya no hay menstruación, ¿no? Ya no hay menstruación, ¿ya? Eh, entonces, eh, se produce la formación del nuevo bebé, ¿no? Del nuevo bebé. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? York no ha vuelto a conectarse. ¿Qué pasó con York? ¿Ah? ¿Alguna inquietud? No, Ninguna. profesor. ¿Está claro? Sí. Voy Sí, a... profesor. ¿Quién más no vino? York no se volvió a conectar. Bueno, vamos a contar. Listo, ¿no? Ahora bien, listo, ya está. En el caso de eh, en el caso de la mujer, cuando se forman los óvulos, también se producen unas hormonas sexuales, ¿no? ¿Cómo se llaman esas hormonas sexuales? Estrógeno y progesterona, ¿ya? Aquí se producen hormonas también. Hormonas. ¿Cómo se llaman esas hormonas? ¿Dónde está mi lapicero? Aquí está. Estas hormonas. Ay, no, es de otro color. Se llama estrógeno. Estrógeno. Y la progesterona. Progesterona. Bueno, todo esto estamos hablando a partir pues a ver, a partir de los 10 años. Estamos hablando entre los, a partir de los 10 años, ¿no? Que se conoce con el nombre de pubertad para llegar a la adolescencia. Ahí recién, ¿no? No, de manera regular en la pubertad se forma pues la, los óvulos, el estrógeno y la progesterona. ¿Cuál es el papel de las hormonas? El papel de las hormonas es, por ejemplo, se encarga a determinar los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Uno, aparición de vellosidades, ¿no? En el cuerpo. Estamos hablando de la mujer. El desarrollo de las glándulas mamarias, ¿no? Entonces va empezando a desarrollar sus glándulas mamarias. Eh, Ensanchamiento de las caderas, por ejemplo, en el caso. Eh, en el, en el caso en el caso de las hormonas del hombre, en el caso de los hombres, este, se produce, a ver, acá vamos a anotar, una hormona que se conoce con el nombre de testosterona. Testosterona. También es una hormona que produce los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales secundarios? Una vez más, repito, las vellosidades, ¿no? El cambio de voz en el hombro, el aumento del tamaño de la espalda, ¿no? Eso es, ¿ya?
Y finalmente, ¿qué cosa ocurre en la pubertad? Repito, 9 a 10 años, más o menos hasta los 13 años. Características, bueno, aparición de acné, ¿no? De barritos, como llamamos, inicio del vello facial, o sea, la barba, los bigotes en el caso de los hombres, cambio del timbre de voz, ¿no? En el hombre, en la mujer es el desarrollo de las glándulas mamarias. En A ver, por acá, crecimiento del vello axilar, bueno, tanto en los hombres como en las mujeres también. Comienzo de la menstruación, lo que acabamos de ver, cuando el óvulo no se fecunda, se produce la fecundación, ¿no? Eh, Aumento de la zona genital, bueno, aparición de los vellos y, y el desarrollo del órgano eh, reproductor masculino. Olor, dice, ¿no? Olor axilar en los hombres, el olor axilar en las mujeres. ¿De acuerdo? Ya la adolescencia, bueno, ya estamos ya en la época, ya los primeros años de nuestra etapa de secundaria, y entonces aquí ya empieza más o menos, si de 10 a 13 años es la pubertad, aquí sería de los 13 hasta los 19 o 20 años, sería la adolescencia, ¿no? Con las características que corresponden. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta que tengamos que hacer? ¿Cómo vamos? No, profesor. Leonet, Eduardo, ¿alguna inquietud? No, profesor. ¿Ninguna? ¿Todo conforme? Sí, profesor. Ya. Entonces nos estamos viendo mañana, ¿no? Nos despedimos. Mañana tienen la ficha y continuamos desarrollando las tareas. Será entonces hasta mañana. Nos vemos. Nos despedimos. Profesora, hasta Chao, mañana. nos vemos. No. Nos vemos, Leonel. Nos vemos, Eduardo.